Bueno, candidato a doctor. Corresponde ahora la palabra al licenciado Jorge Fernando Negrete Pacheco. Él es director de Media Telecom. Esto es un portal y es una empresa consultora dedicada al análisis estratégico de las telecomunicaciones en México. Es un abogado especialista en aspectos de comunicación y cultura. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Licenciado Jorge Fernando Negrete Pacheco tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Antes de comenzar, señores senadores, colegas, en Media Telecom tenemos muy claro que nuestra función como portal, el líder en materia de reflexión sobre el tema de telecomunicaciones, nuestra función es construir puentes y construir reflexiones y ayudar al análisis colectivo sobre los temas de las nuevas tecnologías y de las telecomunicaciones. Es muy difícil comenzar a hablar de este tema cuando por un lado uno ve que la industria fonográfica, por ejemplo, en el año 2000 editó poco más de 100 millones de unidades de discos y el año pasado escasamente estaba llegando arriba de los 23, 24 millones de unidades. Y por el otro lado, también es muy importante reconocer que el portal que implica la red hacia la sociedad de la información y conocimiento es fundamental y estratégica para generar mejores condiciones de vida para la sociedad. Por esa razón, y sin lugar a dudas, ACTA ha venido a desatar una de las reflexiones públicas más interesantes y necesarias de los últimos tiempos. Parece que nos estamos acostumbrando a actuar cuando la realidad se nos viene encima o cuando la demoledora realidad nos enfrenta a hechos no previstos. A diferencia del sector de las telecomunicaciones, donde rápidamente se ubicaron buenos y malos, los optimistas y los pesimistas, los que oprimen y los oprimidos, en el caso de ACTA, los legisladores del Senado actuaron rápido para estructurar diálogos responsables y constructivos. En ese aspecto felicitamos la iniciativa. A nadie conviene que la capacidad de construir puentes se agote, porque con ello también se extingue la visión, la estrategia y los ciudadanos son los primeros en verse afectados. En Media Telecom pensamos que ACTA no es confesión pública de actos malos y oscuros. Tampoco nos parece que ACTA deba ser el motivo para determinar quién es puro o impuro. ACTA nos debe poner frente a la demoledora realidad que implica reconocer el impacto directo de las nuevas tecnologías en la lógica de las industrias creativas y de cómo se ha modificado el modelo de negocio de estas, haciendo resurgir de otra forma a las mismas, y nos reeduca en nuevas formas de producción y consumo de bienes y servicios informativos y simbólicos. Obliga a las empresas a transformarse y al consumidor a aprender nuevas formas de consumo. Pero sobre todo, esto debe suponer el ingreso del Estado en su conjunto para revisar todas las dimensiones de impacto de las nuevas tecnologías en las formas de producir, distribuir y consumir bienes y servicios. Esa es la importancia de ACTA, no su suscripción, sino la reflexión colectiva a que nos lleva, al llamado a atender la red, las industrias de la información y a las industrias creativas. Cuando hablo de revisar todas las dimensiones del problema, me refiero a los aspectos jurídicos como la protección al derecho a crear, difundir y recibir información y cultura, a la protección y a la identidad, a la diversidad cultural y al derecho de autor, pero sobre todo al patrimonio cultural, a los aspectos económicos como escasez, costos y valor de cambio, claro que sí, intercambio comercial, eficiencia del mercado, y a los aspectos simbólicos y culturales como la preservación de la identidad, la diversidad, la pluralidad, así como garantizar la libertad creativa y tecnológica, nuevos formatos de productos y servicios. Estamos enfrente de una nueva sociedad y de una nueva economía de la convergencia. Vale la pena recordar que ACTA comienza describiendo su intención diciendo que esto surge por la intención de enfrentar el problema de la infracción de los derechos de propiedad intelectual, incluyendo los que se llevan a cabo en el ámbito digital y en particular con relación a los derechos de autor o derechos conexos. Y con ello deja inmediatamente fuera temas como la sociedad de la información y el patrimonio intangible, y demás figuras de la propiedad industrial que han comentado los colegas. Cuando hablamos de ACTA, se dio la voz de alarma sobre el irreversible impacto de las nuevas tecnologías en la generación, distribución y consumo de productos culturales e informativos. No un nacionalismo rancio, pero sí de preservar una identidad en el interminable flujo digital de contenidos, información y símbolos, y de insertar a México en el escenario internacional con lo mejor que tenemos,
nuestras expresiones culturales y creativas en un contexto de redes interconectadas, convergencia tecnológica y entorno competitivo. Las nuevas tecnologías han roto fronteras y con ellas es necesario que también rompamos viejos paradigmas. No hacerlo implicaría carecer de visión y perspectiva. No hacerlo significaría mirar la espalda de las naciones que han sabido enfrentar y adaptarse a las nuevas condiciones que impone el desarrollo tecnológico. La innovación, el conocimiento y la creatividad como materias primas del desarrollo económico y un capital humano cada vez más activo, participante, crítico y demandante. Estas transformaciones son ineludibles y hasta cierto punto imprescindibles en el corto y mediano plazos. Pero en todo caso debemos entender la tecnología como herramienta que además de generar empleo, riqueza y crecimiento, fomenta el bienestar, la pluralidad y las identidades colectivas. Asimismo, ACTA nos recordó lo importante de invocar la rectoría económica del Estado en el desarrollo de las industrias creativas. No se trata de regresar a las épocas del estatismo y de plantear una nueva gobernanza democrática donde el Estado intervenga, pero sí para impulsar, promover y regular el mercado, donde el Estado sea un facilitador, un fiel de la balanza y donde cree las condiciones óptimas y las directrices de política pública para creadores, empresas y consumidores, y que se beneficien de la circulación de bienes informativos y simbólicos, del patrimonio cultural, del desarrollo social y del crecimiento económico que estas expresiones pueden generar. ACTA deja de lado la protección del patrimonio cultural material e inmaterial y el reconocimiento de una diversidad de opciones de medios de comunicación privados, públicos, indigenistas, comunitarios y de los poderes del Estado. ACTA nos vino a recordar la necesidad de una política de comunicación cultural y económica que, ajena a centralismos y decisiones verticales, fomente la diversidad y ubique la información y a la cultura como factor de desarrollo y transformación social. ACTA es una llamada de atención para colocar en el centro de la discusión a dos actores fundamentales de la cadena de valor, a los creadores de obra y contenidos y a los usuarios, a quienes tienen derecho de recibir y consumir productos y servicios culturales. En ese sentido, conviene replantear paradigmas legislativos, plazos y condiciones en materia de propiedad intelectual. Desde luego que un creador tiene derecho a vivir dignamente de su obra, creatividad o innovación. Desde luego que una empresa tiene derecho a beneficiarse de una intermediación y de un proceso industrial que permite producir y reproducir un bien, pero también debemos reconocer que los usuarios tienen derecho al disfrute de expresiones y productos que en última instancia son objetos de una valoración y social y sanción social e histórica, donde los tiempos de recuperación económica también se acortan y donde la inmediatez de la información apura y exige la circulación de la información. Así, ACTA debe invitarnos a reflexionar en México desde una nueva perspectiva el derecho a la información, a replantear el derecho a la cultura, a las industrias culturales, la comunicación y la libertad de expresión. En el caso de las señales radiodifundidas y las telecomunicaciones, además se debe reconocer la existencia de un nuevo servicio público de comunicación, integrado por la radiodifusión, las telecomunicaciones, la digitalización, los contenidos en red y de la multiplataforma de transmisión. Este servicio público de comunicación debe tener fines sociales, políticos, culturales, educativos, económicos, cívicos y jurídicos. Este servicio de comunicación público debe contemplar el acceso universal y libre a la circulación de productos, servicios e información a través de todas las plataformas de comunicación, de flujo o editoriales, abiertas, restringidas y a través de Internet, lo que implica reconocer la apertura y neutralidad de la red. Finalmente, ACTA es la oportunidad para replantear estructuralmente una serie de reformas integrales a legislaciones en materia de derechos de autor, radiodifusión, telecomunicaciones, patrimonio cultural tangible e intangible, sociedad de la información e Internet. Y antes de suscribir cualquier cosa, pensamos que es fundamental que este seminario, este evento, nos permita reflexionar de manera inmediata e invitar al gobierno federal y a los demás poderes del Estado, si realmente les preocupa el impacto de las nuevas tecnologías en el desarrollo de México, podemos empezar por no suscribir ACTA y revisar inmediatamente y a profundidad el modelo de comunicación que nos rige y atender las disposiciones de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, las recomendaciones de la Comisión Mundial de Banda Ancha de la ONU, la OIT y la UNESCO,
la Convención para la Protección de la Diversidad de las Expresiones Culturales de la UNESCO, Economía de la Información, que ofrezca desarrollo, creatividad y fortalezca las instituciones democráticas que nos rigen como nación. Muchas gracias.